de hoy, el Foro Salud y Desarrollo, situación actual de salud en el Perú. Comentarles que este foro se ha desarrollado en razón del Día Mundial de la Salud, que celebramos todos los 7 de abril de cada año en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud para este año ha indicado el lema Mi salud, mi derecho. En tal sentido, la Academia organiza este evento. Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, este lema está orientado a defender el derecho de todos de contar con acceso a servicios de salud, a la educación e información, así como contar con servicios de agua potable, aire limpio, tener una buena nutrición, vivienda saludable y condiciones ambientales y trabajo decente. Además, en su informe del 2 de enero del 2024, expone sobre los aspectos económicos de la salud para todos en el 2021 y en el 2023, ¿no? Por lo tanto, la OMS establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. En este momento, después de haber anunciado por los motivos por los cuales desarrollamos este foro Salud y Desarrollo, ¿no? Indicaremos, ¿no? La presentación de la bienvenida por nuestras autoridades, ¿no? En este caso, la doctora Ruth Seminario Rivas, quien es la vicepresidenta de la Academia Peruana de la Salud, a quien la recibimos con un fuerte aplauso y le damos nuestra bienvenida aquí al Foro Salud y Desarrollo. Muy buenas noches, miembros de la Academia Peruana de Salud, presidenta, Comité de Salud. Asimismo, a todos los miembros, la bienvenida a este 53 Foro Salud y Desarrollo, con temas importantes que vienen siendo ya indicados para su reproducción a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, para tener temas de gran importancia que están aquejando a la salud de la población. Damos la bienvenida a los ponentes. Tenemos 3 ponentes que se van a tratar hoy día de los temas de este foro, de este 53 foro. Seguidamente, de acuerdo a nuestro programa, tenemos la presentación justamente del objetivo. Este objetivo de la actividad es analizar la situación de salud actual del Perú y su relación con las políticas públicas y los determinantes sociales de la salud en el marco del Día Mundial de la Salud. Para este efecto, como la doctora Ruth nos mencionaba, se han invitado a 3 ponentes. Tenemos como primera ponente a la magíster María del Carmen Pecheira Benítez, quien es actual presidenta de la Academia Peruana de Salud. Ella nos acompañará con el tema Políticas Públicas sobre el Derecho a la Salud. También contamos con la participación del doctor Edgar Jan Quiroz, que es el médico cirujano oncólogo de alta complejidad del Hospital Virgen de la Puerta. También nos acompañará el doctor Víctor Hugo Bardales Suta, que es médico internista del Hospital de Florencia de Mora de Salud de la Libertad. Entonces tenemos 3 ponentes, los cuales los recibimos con un fuerte aplauso, agradecidos también por su participación en este evento de gran importancia para los académicos y para los profesionales de la salud y estudiantes también que hoy nos acompañan. Entonces, invitamos a la doctora María del Carmen Pecheira para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Buenas noches, académicos, público en general que nos acompaña en este importante foro. Bien. Si no pasan las diapositivas, me avisan, por favor. Bien. Okay. Antes que nada, quisiera comunicarles de que esta semana ha sido una semana muy triste para la Academia Peruana de Salud, porque hemos tenido, ¿no?,
la pérdida de nuestro presidente emérito, el doctor Juan Francisco Sánchez Moreno Ramos, quien fue el creador, fundador, ¿no? Y muchas veces presidente de la Academia Peruana de Salud, falleció este 24 de abril. Así que este foro lo hacemos en memoria de él. Bien, el doctor Francisco, como algunos ya lo conocen, y para aquellos que no lo conozcan, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue creador, fundador, varias veces presidente de esta Academia Peruana de Salud desde 1993, fue decano del Colegio Médico del Perú, ¿no? Asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, a cargo de la Comisión de Alto Nivel del año 2002, y quizás para él lo más importante fue la presidencia del Comité Editorial de la Enciclopedia de Historia de la Salud en el Perú, que fue un proyecto de investigación oficializado en el año 2001. Como pueden observar, ¿no? Son 25 volúmenes, más los últimos volúmenes que él escribió. En total tenemos 28 volúmenes ya listos. Doctora, solamente se quedó en la primera presentación. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, cuando está en modo, creo que el otro modo no avanza, a pesar de que yo estoy avanzando. Bien. Entonces, como les decía, tenemos los primeros 25 volúmenes, ¿no? Ya listos, que fue una obra de la academia hecha por la presidencia de Don Francisco, y los últimos volúmenes, ¿no? Del 26 al 28. En esta obra narra toda la historia de la salud del Perú, a disposición de los que deseen. Aquí. Hablemos de la primera propuesta de la Comisión de Alto Nivel como un tema político. Esta Comisión de Alto Nivel del año 2002, lo primero que hizo fue, ¿no? Formular toda la normativa para la Ley 27813, que aprobó el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, el SNCDS, en agosto de 2002, con la finalidad de concertar y coordinar el proceso de elaboración y aplicación de la Política Nacional de Salud, coordinando planes y programas, descentralizando el cuidado integral de la salud para avanzar hacia la seguridad social universal en salud. Se ejecutaría a través de los niveles de organización del Estado, que son nacional, regional y local, ya que tienen la obligación de concertar, coordinar y articular acciones de su competencia. Esta ley fue el componente principal que el doctor Francisco Sánchez Moreno impulsó para la reforma de la salud, iniciando el año 2001. Pero no lo hizo solo, lo hizo con un equipo, ¿no?, de multiprofesionales de la Academia Peruana de Salud y otros miembros de otras entidades. Los otros componentes fueron el aseguramiento universal en salud, la transformación y el fortalecimiento del primer nivel de atención mediante servicios de medicina y salud comunitaria, que se llamaría CERMED, y el acceso universal a medicamentos esenciales genéricos de calidad. Solamente salieron las normas de la ley 27813 y del aseguramiento universal. Lo demás se quedó pendiente. Recordemos de que nuestra Constitución, en los artículos 7, trata sobre los derechos a la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, ¿no? El artículo 10
donde el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Y en 11ª disposición final y transitoria, que trata sobre las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos y se aplican progresivamente. Bajo este principio, la parte financiera, ¿no?, de la salud está detenida. Lo progresivo se ha vuelto, ¿no?, infinito, o sea, nunca termina lo progresivo. Bien, como es un homenaje, mi tiempo lo voy a dedicar a un homenaje al doctor Francisco, quiero que vean uno de los últimos videos donde el doctor Francisco fue entrevistado por el Colegio Médico en el año 2013 cuando se realizaban las huelgas de los médicos de la salud pública. Voy a proyectarlo para después conversar sobre eso. Siendo usted una autoridad en salud, ¿cómo ve usted la salud actualmente en el país? Hasta el 28 de julio la veía mal, muy, muy mal. Ahora la veo pésima, 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 porque se está perdiendo la última oportunidad en este gobierno. Y es un gobierno más que desaparece para poder hacer el cambio que está a la mano de poder hacerlo. Pero uno tras otro no quieren hacer ningún cambio y entonces yo esto no lo veo bien. Creo que estamos ya por un camino realmente pésimo. Cuando usted dice que estamos por un camino pésimo y que nadie quiere asumir cambios, ¿a qué cambios estructurales o de forma se refiere? Primero, planteemos el problema. El problema, una palabra lo define. Esa palabra es inequidad. Inequidad que justamente es no hay equidad. ¿Qué significa? Que hay diferencias muy grandes. De persona a persona hay diferencias muy grandes. Pero que son cuestiones que se pueden resolver. O sea, está en la mano poder resolverlas. Y entonces, esas diferencias, quien debe resolverlas, que es el gobierno, renuncia a hacerlo. ¿Qué significa eso? Que prácticamente la mitad de peruanos no tiene acceso a los servicios de salud. Eso es un drama. O sea, se dice que tienen seguro integral, que tienen seguro social, lo que sea. La mitad de peruanos no tiene acceso cuando se enferma o desde antes a prevenir la enfermedad no tiene posibilidades. Y eso es un drama muy grande. Entonces, si usted me pregunta qué hay que hacer para que esto se pueda resolver, son tres grandes problemas. Y le voy a decir en qué orden. Primero, modernizar el financiamiento. Segundo, organizar un sistema de salud eficiente. Y tercero, toda la problemática de recursos humanos. Pero fíjese bien, siendo gravísimo el problema de recursos humanos, está en tercer lugar. Entonces, esa es la manera de resumir cómo afrontar la tremenda problemática de salud en el Perú. Actualmente los médicos se encuentran en huelga de hambre, la Federación Médica está en huelga indefinida, los otros sectores también, estamos hablando de las enfermeras también, han entrado en huelga, hablando que los tecnólogos médicos de salud, próximamente también se suman los médicos del 7 y 8 de agosto. Esta coyuntura, ¿qué opinión le merece? Que no es coyuntura, de ninguna manera, es destrucción. Y fíjese que recursos humanos lo he puesto en tercer lugar. Usted me ha preguntado sobre recursos humanos, pero estar en tercer lugar no significa que estén totalmente destruidos los recursos humanos. El problema está en que si no se atiende financiamiento y no se atiende sistema, usted no puede resolver el problema de recursos humanos. Por eso no lo ponemos en primer lugar, porque el recurso humano debería ser lo primero. Sí, es lo que hace todo al final, pero ahora depende del financiamiento y depende del sistema. Y entonces no es una coyuntura, es una tragedia que nosotros calculamos en más de 40 años de deterioro. 40 años es 4 décadas, más de 4 décadas de deterioro. Fíjese usted lo que le digo, ¿cómo va a ser coyuntura? En el caso de la reforma que anuncia el gobierno en salud, ¿qué espera usted de esta reforma? Nada, porque simplemente para mí están perdidos todos en el gobierno. Ellos no se dan cuenta que si no reforman el financiamiento, que lo diseñó hace ya 77 años, 78 años, Edgardo Rebagliati,
y que debió cambiar hace 40 años, si eso no se afronta, no hay nada que hacer. Usted no puede seguir en el Perú con un financiamiento diseñado hace 78 años. No puede. En sistemas, mire, el mundo ha desarrollado sus sistemas en todo el siglo XX. Me refiero al mundo desarrollado. Y los países que no desarrollamos nos hemos quedado hasta ahora. Pero hay tantas cosas que ni siquiera el Perú es capaz de evaluar su sistema de salud. ¿Y sabe por qué no lo quieren evaluar? Porque el primer premiado es el jefe del sector. Aparecen todos los errores del jefe del sector. Entonces, yo no lo voy a evaluar, pues simplemente no me da la gana de evaluarlo. No quiero críticas. Entonces, si usted no arregla el financiamiento y no arregla el sistema, que al final es todo, ¿cómo afronta el problema de recursos humanos? No lo puede hacer. Y entonces simplemente todo el tiempo habrá huelgas y problemas porque no se afronta el problema. En el caso de los otros gremios de la salud, cuando usted habla de reforma no solamente se refiere a los médicos, se refiere en general a todo el recurso humano. Todos los trabajadores de la salud, pero obviamente en todos los trabajadores los profesionales ocupan el primer lugar y el médico ocupa el primer lugar entre los profesionales porque tienen la mayor parte de actividades para proteger y recuperar la salud. Entonces, obviamente me refiero en primer lugar a los profesionales. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol del colegio médico en esta problemática de la salud? El colegio médico tiene roles muy bien establecidos por ley y por su reglamento, pero las últimas gestiones, 2 o 3, han renunciado a cumplir su labor, como ha renunciado el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Salud. O sea, simplemente ahora lo que interesa es ocupar cargos. Yo ocupo cargos y estoy feliz, pero no hago nada. Lamentablemente el colegio médico está en esa situación. Nada importante para que este país pueda cambiar. Nada. Ha renunciado a todo, no hace nada. Dentro de estas posibilidades que se manejan dentro de los profesionales médicos, ¿cree usted que tenemos líderes médicos que pueden asumir en un mediano o largo plazo lo que es estas reformas? Veamos esto en 2 partes la respuesta. La primera, si comparamos los liderazgos de hace 30 o 40 años con los de ahora, eran superiores los de hace 30 o 40 años. Ha habido lo que se llama un bache generacional, que ha sido muy grave en los últimos 15 o 20 años, muy grave. Pero sí, en las luchas ahora se ve que está renaciendo una generación, está naciendo una generación, está renaciendo la posibilidad de afrontar el problema. Y yo pienso que todavía es muy prematuro para decir que va a tener éxito, pero yo creo que bien encaminada sí lo va a tener, porque debería encaminarse bien ante la necesidad que se ha creado de ellos mismos, de los propios profesionales. Yo creo que deberían hacer un gran liderazgo. Dentro de los que usted ha podido observar, ¿se atrevería a mencionar algunos nombres? No, de personas no, pero sí le puedo decir de entidades, ¿no es cierto? Primer lugar, Federación Médica Peruana y algunos dirigentes de la Seguridad Social. O sea, no toda la Seguridad Social está bien encaminada. La Federación Médica la veo muy bien encaminada, pero distingamos encaminar que tener ya logros dirigenciales. Para mí, si van siguiendo el camino que han emprendido, van a tener éxito, pero si no lo siguen, un nuevo fracaso. Nombres no puedo dar. Es muy pronto para decir fulano ya asumió un liderazgo. No lo tienen todavía. ¿Cuál es en todo caso el mensaje a esta nueva generación de médicos líderes que usted podría brindarles? Es un mensaje que tiene que ver mucho con la formación y la capacitación. En recursos humanos eso es clave. En salud no se puede ser líder si no hay conocimiento. El Perú tuvo una caída enorme al terminar la Escuela Nacional de Salud, que fue la que levantó el conocimiento de salud en el Perú. Pero ya hace un buen número de años desapareció la escuela para dar carta libre a las universidades. El gran crecimiento en número, no en calidad, de las universidades públicas y sobre todo privadas, que más les interesa cuánto ingreso hay, ha determinado un deterioro del conocimiento en salud, pero no un deterioro cualquiera, un deterioro gravísimo. Y eso afecta a los dirigentes.
O sea, en este momento no hay gente preparada en salud, no hay gente preparada. ¿Cómo va a ser usted un líder en salud o un líder profesional si no conoce adecuadamente la salud? Y ese es el gran vacío. Y entonces nosotros creemos que debe llegar el momento de comenzar a tener cursos sobre los puntos más trascendentes y machacar sobre ellos, porque sobre ellos se va a poder construir el resto. Vamos a iniciar ese trabajo, si es posible, con los propios dirigentes. Y como institución, la Academia Peruana de Salud, ¿qué rol ocupa y qué rol debería ocupar en todo caso dentro de la institución de salud? La Academia está por cumplir en las próximas semanas 20 años. Ha cumplido totalmente sus principios, sus estatutos, los ha cumplido totalmente, pero también ha tenido un bache muy grande. La Academia, al cumplir 20 años, ha perdido ya al 80% o un poco más, 80 y tantos % de sus fundadores. Y si yo le digo que en ese lapso no ha habido formación, ha entrado mucha gente que carece de formación. Entonces, los principios de la Academia que se siguen cumpliendo han perdido fuerza. Y esto abarca el área económica y administrativa, porque al no identificarse la gente con principios y con la salud, entra a la Academia por otros motivos. Entra porque le gusta la salud, o porque quiere tener puntaje, o porque quiere ser importante. Pero un buen porcentaje ya no produce lo que debe producir. Entonces, no es un problema institucional, es un problema de la nueva gente que ha entrado que no tiene la formación adecuada. Y que ¿cómo se manifiesta en la institución? En debilidad institucional progresiva. Cada vez más débil en todo, porque no tiene fuerza para seguir adelante por el cambio generacional. Ese es el mayor problema que tiene. Pero si comparamos con los primeros años a los de ahora, está declinando como declina todo el país. Pero si usted me hace la pregunta en el gobierno ya cayó hace 30 años y no se levanta, cada vez peor. Todos los gobiernos sin excepciones, no hay uno que salga adelante. Y encima el mercado se ha comido todo. Y en la salud el mercado significa suicidio. Usted en un país como el Perú no puede suicidarse con normas del mercado, con gente que no puede entrar al mercado, entonces usted la abandona. Y si usted quiere dar programas de tipo regalo, como los actuales, eso es una falsedad total. El que regala no construye nada. Regala por un tiempo breve minucias. El pronóstico pasaría de malo a regular y con el tiempo a bueno. Y ese fenómeno no se da, que es alta la probabilidad, vamos a seguir sumando décadas. Ahora son más de 40 años, van a ser más de 50, más de 60, y el país irá cada vez más abajo. Ya vamos al final de la tabla en toda América. ¿Qué actividades o qué acciones está haciendo la Academia Peruana de Salud? ¿Cuál es la función de la Academia Peruana de Salud y en todo caso cómo aportar a esta problemática? La Academia ha aportado muchísimo. Mire, lo primero que ha aportado es una obra que no existe en el mundo. Es la enciclopedia Historia de la Salud en el Perú. No existe en todo el mundo, ya lo hemos averiguado. ¿Cuántos peruanos han leído la enciclopedia? Yo no creo que más de 50. Fíjese usted. Más de 50 no han leído siquiera una partecita chiquita. Nada, no leen nada. Y ese es el aporte número 1 de la Academia. El número 2 son sus pronunciamientos, sus opiniones sobre leyes, sobre proyectos de ley, su revista, en fin, una serie de acciones que tiene y que se leen por internet, se leen un poco, pero igual se leen muy poco. Entonces, ese es un aporte que está en mesa y que no es bien aprovechado. Y después, ahora nos interesa mucho la capacitación. Vamos a entrar en serio en la capacitación porque creemos que es el principal problema del Perú hoy día en salud. Gente, no digo discapacitada, porque se puede interpretar de otra manera, pero el término sí puede apreciarse en ese ámbito, ¿no? La capacitación es una discapacitación, definitivamente, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Por tanto, creo que la labor principal de la Academia va a venir ahora en este campo de capacitación. ¿Quiénes pueden integrar la Academia Peruana de Salud? En general, profesionales interesados en la salud, y mucho mejor si conocen algo de salud, porque solo venir porque son interesados en la salud no se aporta mucho. Con profesionales del campo de la salud
La entrada es para el que quiera realmente hacer algo por el Perú. Finalmente, doctor, ¿cuál sería el llamado al gobierno ante esta situación que está viviendo los médicos de la Federación y en general próximamente pues a esta situación caótica que está viviendo la salud? Es un llamado que hasta ahora ningún gobierno ha entendido. La única solución se llama concertar para lograr una política de Estado en salud. Política de Estado significa que se acabaron las políticas de gobierno. Mire, si hay una palabra para políticas de gobierno castellana, mamarracho. Todas. Mamarrachos una tras otra. ¿Cómo se sale? Señor, vamos a dialogar, vamos a concertar y vamos a ponernos de acuerdo en las políticas del Perú, del Estado peruano. Si un gobierno quiere hacer eso, que nombre gente, aunque no sepa nada de salud en el Ministerio de Salud, pero dispuesta a dialogar sobre lo que este país requiere. Si la gente quiere dialogar, las puertas estarán abiertas para todos y por tanto para la academia. Trabajaremos, colaboraremos, con toda seguridad lo vamos a hacer, pero de ninguna manera con gente arrogante, con gente que se cree una maravilla, que se entrevista todos los días en RPP, en los periódicos, en todas partes, y que no habla más que tonterías todo el día. Oiga, ningún gobierno puede salir adelante cuando quien debe gobernarlo, quien debe ejercer la rectoría, está sometido al mercado y se dedica a hablar tonterías y nada más, y es incapaz de ir a un diálogo. El diálogo es lo que más construye. No le digo diálogo público, sería mucho pedir, diálogo privado, pero no hay. Simplemente no hay absolutamente nada, y si yo quiero recomendar a algún gobierno, aprendan a dialogar, y va a ver cómo cambia todo. ¿Y a la población qué le diría? A la población que están pagando todos los platos rotos, porque hoy día el Perú, después de haber pasado por un momento económico adecuado y que no se ha perdido completamente, debería ya tener un acceso a la salud muy superior. El Perú ya debería estar otra vez donde estuvo hace 40 años, a mitad de la tabla de América del Sur. ¿Por qué no podemos estar a mitad de la tabla de América del Sur? Por supuesto, pero parece que aquí todo el mundo quiere estar al final, y eso significa más enfermos, más muertos, menos posibilidades de acceder a la salud cuando uno está enfermo, y eso es una tragedia que lamentablemente el pueblo peruano no se da cuenta porque tampoco tiene mayor formación en este campo. Una satisfacción y una esperanza que los médicos, los profesionales puedan unirse para abrir el diálogo, para tratar los problemas de salud tan complejos, para con humildad poder lograr entendernos, y esto hay que difundir un poco las palabras, el conocimiento. Me parece una iniciativa excelente que hay que felicitar, y ojalá que llegue pues a los lugares de decisión, porque si no llegamos a esos lugares, hablaremos entre nosotros sin solución, y la soberbia seguirá gobernando. Saben mucho pero no hacen nada, y entonces la única posibilidad es que la unión de la población, de los profesionales a través del diálogo pueda llegar a algo constructivo. Así que mis felicitaciones y mantengamos la esperanza de que esto pueda cambiar. Bien. Entonces, el problema mencionado por el doctor es de inequidad. Y como ustedes ven, desde el año 2013 a la fecha no ha variado ese problema. El 50%, quizás más, de los peruanos no tienen acceso a los servicios de salud para la prevención o recuperación de su salud con más de 40 años de retraso. O sea, es increíble. Y la solución planteada por el doctor Francisco es en un orden. En el orden de que, primero, atender la modernización del financiamiento del sistema. Segundo, la organización del sistema de salud para que sea eficiente. Y luego, los recursos humanos. Solo si se resuelve el primero y el segundo, podrá resolverse el problema de los recursos humanos. Entonces, reiteramos, el financiamiento es octogenario. ¿Por qué? Porque los logros, ¿no?, del precursor de la seguridad social peruana, Edgardo Rebagliati, fueron sobresalientes, pero hace más de 80 años que se dio esa figura de lo que es hoy día o lo que conocemos hoy día como salud o seguridad social. A la fecha
¿no? Hay que rediseñar. Con los diseños originales, en 1935, el financiamiento y la recaudación del aseguramiento subsisten desactualizados. O sea, desde 1935 no se hace un rediseño. Entonces, la población era poca, ¿no? Eran 6 millones. Ahora somos más de 31 millones de habitantes. Estamos sobresaturados, en alto riesgo, y todo es incompleto. Hace más de 3 décadas el diseño de los aportes debió ser modernizado. Reiteramos eso, ¿no? Con mucho énfasis. Pero continuó igual, o sea, continuó. Y ahora afecta la financiación del aseguramiento. El 75% de los trabajadores no cotiza al Seguro Social. Y muchos tienen ingresos de nivel medio y arriba. La OPS últimamente en el año 2020, en las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Agregó la función número 8, financiamiento de la salud eficiente. Esto quiere decir que antes de esa época, esta función no existía en las funciones esenciales de la salud pública. Ahora ya están, porque es importantísimo el financiamiento, hacer rediseños del financiamiento de la salud. En 2014 hubo una variante del BIP, ¿no? Quizás por todo esto la OPS se vio motivada, y yo recuerdo también que la Academia Peruana de Salud envió un comunicado para incorporar, esto fue en los años 2013, 14 o 15, no me acuerdo muy bien, ¿no? Mandó una especie de carta a la OPS para que incorpore una función de financiamiento. Bueno, en el año 2020 ya lo incorporó. Entonces, como les decía, en el año 2014 hubo una variante del BIP, ¿no? Siendo factible el financiamiento mixto moderno, el Banco Interamericano de Desarrollo BIP propuso para el financiamiento contributivo una variante para la salud y pensiones. Planteó un impuesto al consumo de registro personalizado que reemplazaría los aportes por planilla, el cual triplicaría el número de asegurados cotizantes activos pendientes. La ausencia de evaluación, porque este es el tema también tocado, ¿no? La ausencia de evaluación porque los sistemas ya no son evaluados desde el año de la OPS hizo su última evaluación, ¿no? La ausencia de evaluación técnica del sistema, si evaluamos hoy el sistema de salud, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? El sistema de salud peruano, por ejemplo, desempeño ineficiente, ¿no? Organismos de coordinación igual, rectoría débil, primer nivel de atención igual deficiente, y la mayoría no de la población con derechos vulnerables. Entonces, como ustedes ya recuerdan, ¿no? Que la OMS sacó en el año 2000 el informe donde evaluó a 191 países, y el Perú se encontraba en el puesto 184, ¿no? Donde se evaluó el desempeño global del sistema de cada país, la capacidad de respuesta y también la equidad de la contribución financiera. Este informe fue un hito, ¿no? En los sistemas de salud. Nunca antes se había hecho, fue la primera vez que se hizo, pero tuvo muchas críticas de algunos gobiernos que no querían ser evaluados, y hasta la fecha no ha vuelto a salir un documento similar. Bueno, en la parte de liderazgo, que también lo escuchamos a doctor Francisco en el video, ¿no? No se puede liderar sin conocimiento. Existe un deterioro por desconocimiento de la salud pública, ¿no? Y por tanto, las políticas públicas simplemente son políticas de gobierno y no son políticas de Estado. Entonces, ante este problema, la Academia Peruana de Salud ha aportado esta enciclopedia donde está toda la historia para que no vuelva a repetirse los errores. Para finalizar ya, voy a mencionar lo que ha pasado con la ley 27813,
la ley que inició la reforma, ¿no?, de salud. En el año, a ver, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, en el año 2020, durante la pandemia, mediante un decreto legislativo que trata sobre el Instituto Nacional de Salud para la prevención, control de las enfermedades, aprobó como una forma camuflada, ¿no?, a través de su tercera disposición complementaria, derogar la ley 27813 del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Luego, con Decreto Supremo 32 del mismo año, aprueba el reglamento de las instancias de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional Coordinado y del proceso de elecciones de los miembros que deben ser elegidos para integrar los consejos nacionales de salud. Doctora, Bueno, tenemos 3 minutos, por favor. sí, esta ya es mi última, no te preocupes. En base a esta normativa, el único gobierno, ¿no?, el único gobierno provincial que ha aprobado una norma para continuar con este sistema es Lima Metropolitana, ¿no? Con la ordenanza 25, el 10 de enero, se aprobó la conformación del Comité Distrital de Salud del Cercado de Lima y del Consejo Provincial de Salud de Lima Metropolitana, instancias de coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Salud. No se ha visto ninguna otra normativa en base a esta no. Bien, hasta ahí mi presentación. No sé si ya no tengo tiempo, creo, ¿no? Muy amable, doctora, por su presentación. Gracias. Lo dejaremos al final para hacerle las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Sí, doctora? Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. 53 foros, salud y desarrollo, situación actual de salud en el Perú. En este momento vamos a recibir con un saludo cordial al doctor oncólogo del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, Red Asistencial La Libertad. También comentarles que el doctor Yang, un ratito, acá tenemos una larga información, ¿no? El doctor Yang es médico asistente de medicina interna, es investigador RENACID de nivel 5, es magíster y doctor en salud pública, magíster y doctor en medicina, es docente de pregrado de la Universidad UPAO, es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Interna y es un miembro titular de la Academia Peruana de Salud. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Deseará que yo le comparta su presentación, doctor? Doctor. Doctor Yang. Estaba aquí hace un momento, doctor Yang Quiroz. Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿desea que le comparta su pantalla? A ver, quiero ver si lo puedo hacer yo por A acá. ver, doctor. La pantalla, a ver. Y mientras el doctor va compartiendo su pantalla, luego de las presentaciones haremos las preguntas, así que puedan irlas anotando para luego. Sí, doctor, se ve. Muy bien, buenas noches. El tema que se me ha dado a escoger, y le agradezco a la Academia Peruana de Salud por la invitación, es hablar de la situación actual con referente a la parte oncológica. Es un tema que, bueno, en 15 minutos no creo que lo pueda desarrollar con mucha especificación, pero voy a tratar de dar algunas luces para poder orientar con respecto al mismo, ¿no? A nivel mundial, en cuanto al varón, se sabe que 1 de cada 4 varones va a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Y en cuanto al respecto a las mujeres, 1 de cada 5. Con respecto a la mortalidad, 1 de cada 8 varones va a fallecer por cáncer y en las mujeres será 1 de cada 11. Entonces, son cifras que ya yendo al Globocán, que viene a ser la parte estadística de la Agencia Internacional contra el Cáncer, con sede en Lyon, Francia,
encuentra que la incidencia, juntando ambos sexos, tanto varón como mujer, en cuanto a la incidencia que es en la parte izquierda, cáncer de mama lidera pues los nuevos casos, seguido de pulmón, colorectal, próstata y estómago. Pero cuando hablamos de mortalidad, es el cáncer de pulmón el que se lleva pues la alta tasa de mortalidad, seguida de colon, bastante prevalente en nuestro medio, luego hígado y estómago y finalmente mama. Ya cuando lo queremos estratificar por sexo en el varón a nivel mundial, según incidencia, es cáncer de pulmón, colon, próstata y colon, y en la mujer es cáncer de mama, cáncer de colon y finalmente cáncer de pulmón. Más o menos es también las mismas diferencias en cuanto a mortalidad, pero voy a seguir avanzando y vamos ya aterrizando y vamos viendo la parte que nos corresponde. En América del Sur, Perú viene a ser el cuarto país con más población. ¿Y qué pasa en el Perú con respecto al cáncer? Según el último censo, uno podría pensar sugerentemente que hay más mujeres que hombres, pero el último censo, que del 2017, referendado en 2019, no es mucha la diferencia, es un 50%, tanto el hombre como la mujer, y ligeramente a favor del hombre, ¿no? O sea que tampoco es tanta, pues, la diferencia que hay entre ese acuerdo al género. Lo que sí nosotros hemos observado, que en el Perú, de 46.264 casos nuevos de cáncer en el 2015, se ha aumentado a 69.849 en solo 5 años, casi 23.625 casos. Es cifra demasiado alarmante. Y con respecto a esto, cada día en mujeres 21 peruanas mueren por cáncer. Los varones, 19 peruanos mueren por cáncer. Y cada hora, 4 peruanos se enferman por cáncer. Y lo que es más triste es que de estos 4 peruanos que se enferman por cáncer cada hora, 3 de ellos se pudo haber prevenido detectado a tiempo. Y actualmente hay 100.000 digamos, pacientes que viven con el cáncer en nuestro medio. Estos son datos que nosotros nos alarma mucho en cuanto al varón y en cuanto a la mujer. Tienen los porcentajes, cada 2 horas muere una persona por cáncer gástrico y cada 4 horas por cáncer de próstata. Lo mismo puedo decir de cuello uterino y de mama. Ahora, esto está en relación con los determinantes sociales. Alguno podría decir que no existe alguna relación, pero sí, y la hay bastante. Lo que tenemos a la derecha es un mapa de la pobreza del Perú, ¿no? En el 2021. Por ejemplo, lo que está de rojo viene a ser las zonas de alta pobreza, ¿no? Rojo intenso en este caso, si se puede mencionar esa palabra. Y nosotros que estamos viendo, por ejemplo, que en cáncer de estómago, que vimos que es bastante prevalente en nuestro medio, y uno vive en la Sierra Central del Perú, muere más de cáncer de estómago. No quiere decir que en la costa no se muera de cáncer de estómago, sino hablamos de zonas de más pobreza. En cuanto a cáncer de cuello uterino, Loreto nos lleva a la delantera. En mama, el cáncer de mama es más costeña, y cáncer de vesícula biliar se observa en la Sierra Sur del Perú, continuando con el norte de Chile. Entonces, sí tiene que ver mucho, pues, el hecho de los determinantes sociales en la pobreza. Lo que se había ganado de 2007 al 2017, donde había una tendencia a la baja, se vino todo abajo a raíz de la pandemia y con los cambios de los gobiernos que no han mantenido una política de salud estable durante los últimos años. Nada se ha aprendido de la pandemia y más bien ahora la situación es peor. En cuanto a los factores de riesgo que también pueden estar relacionados aparte de la pobreza, la educación, está el hecho de que el consumo de tabaco, el alcohol, si bien tiene una tendencia a la baja, continúan siendo factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y lo que se está observando en nuestro país es que la obesidad y el sobrepeso tienen una tendencia a la alza, haciendo más prevalente varios tipos de cánceres de estómago, de esófago, incluyendo de mama, y lamentablemente se mantiene bajo el consumo de frutas y verduras, que son antioxidantes que nos pueden ayudar a la prevención. Ahora, una situación típica, por así decirlo, en el Perú, es que 1/3 del cáncer del Perú está relacionado con infecciones. El caso de cáncer de cuello uterino está relacionado con el virus papiloma humano, con la cepa 16 y 18. En el caso de cáncer gástrico, si vamos a Lima, 2 de 3 limeños tienen el Helicobacter pylori y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico está elevado en ellos. El virus de la hepatitis B, por ejemplo, está relacionado con el hepatocarcinoma. Si bien el VIH no se considera un agente oncopatógeno, en realidad, la inmunodepresión que ocasiona hace que
puedan reaparecer infecciones oportunistas y algunas neoplasias pueden aparecer porque el sistema inmune ayuda a eso, a retener o hacer desaparecer o mantener el cáncer en estadios iniciales. Y el HTLV1, que se puede ver en algunas zonas de Abancaya y muchas zonas de Extrema Pobreza, que es un retrovirus, puede producir un tipo de linfoma no-Hodgkin de células T en adultos. Entonces, esta carga mundial prevista del cáncer tiene que ver mucho con lo que voy a hablar, con el índice de desarrollo humano. En el año 2020 se estimó que a nivel mundial hubo 19.3 millones de casos de cáncer y que para el 2040, o sea, en 20 años más, esto se va a aumentar 2.9 millones más. Bueno, entonces esta es una proyección. Ahorita 2020, bueno, ya hace 4 años, 19.3 millones. Para el 2040 se va a agregar 12.9 millones. ¿Y qué significa el índice de desarrollo humano, el IDH, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas? El índice de desarrollo humano mide, pues, si es bajo, medio, alto, muy alto el desarrollo de un país. Se basa en la esperanza de vida, se basa, por ejemplo, en alfabetización, educación y el ingreso per cápita. ¿Qué estamos viendo? Que en los países que tienen IDH muy alto, el cáncer, si bien aquí se observa que tiene un comportamiento de 8.9 millones, estos países van a tener una baja carga de cáncer, pero aquellos con IDH bajo, donde la alfabetización, donde la educación, donde el ingreso per cápita, etcétera, es bajo, ¿no? El cáncer va a ser el 50%, va a representar el 50% de sus, digamos, problemas de salud a futuro. Entonces, sí existe esa relación de determinante social. Y eso se puede ver en la cifra de Globocan, el 2008 hasta el 2020. Globocan no da la estadística todos los años, 2008, 2012, 2018 y 2020. En el 2008 la población mundial era más de 6 billones de habitantes, y los cuales los cánceres eran 12 millones. Y si me voy al Globocan de 2020, ya que se acerca a los 8 billones, de 12 millones de pacientes con cáncer ha llegado a casi 19 millones. Entonces, se observa esa tendencia mundial de una alta incidencia y una mortalidad que se mantiene ligeramente gracias a los programas de tamizaje a nivel mundial, que va a diferir del peruano. Esto lo podemos ver en los registros de clima poblacional. Recordar que nuestra población son 32 billones, de los cuales 69.000 casos se han visto en el 2020, eso yo lo expliqué, que aumentó dramáticamente del 2015 al 2020. Y en cuanto a todas las edades próstata, juntando los dos sexos, tanto varón como mujer, próstata, primero en incidencia, y muchos mueren por cáncer de estómago. Si juntamos los dos sexos, es así: mayor incidencia de cáncer de próstata, pero se mueren primero por cáncer de estómago. Si los divido por sexo, por género, incidencia de próstata no cambia y mortalidad en el estómago no cambia, y en la mujer sí cambia. En la mujer primero es incidencia en mama y mueren por cáncer de cuello uterino. Entonces, voy avanzando acá. Y estas cifras son preocupantes. Esto que estoy mencionando con el puntero es la incidencia, y esto es lo que estoy mencionando con el puntero a la derecha es la mortalidad. Acá hombres y acá mujeres. Esto es el 2020. ¿Cuál es la proyección del 2040 en el Perú? De 32.700 casos de cáncer en el varón, en el 2040 va a llegar a 59.000 casos. Y en las mujeres, la incidencia, 37.200 actualmente en el 2020, va a llegar a 62.900 casos para el año 2040. Esta es la previsión actual y esta es la previsión a futuro. Y en mortalidad es igual. Si bien se mueren por cáncer en varones 16.400, cuando llegue al 2040 será 31.000 la mortalidad. Lo mismo sucede para mujeres. Y este es el Globocan, pero ya no a nivel mundial, sino a nivel del Perú. 28 millones éramos en 2008, en 2020 somos 32 millones. De 39.000 casos que teníamos en 2008 de cáncer, se ha aumentado a 69.849. Y se está aumentando la tasa de mayores menores de 75 años. Esta es la tendencia del cáncer. Está aumentando la incidencia y la mortalidad se mantiene todavía alta, porque las políticas de salud están jugando en contra. Eso es cuanto a los factores de riesgo, eso es cuando respecto a la epidemiología. Pero vamos a la oferta. El Perú cuenta actualmente con 4 institutos de enfermedades neoplásicas. Uno es el INEN, que es el único que funciona al 100%. Tenemos el INEN Norte en Trujillo, el INEN Sur de Arequipa, y este es el INEN Centro en Concepción, que es el más grande después de Lima. Pero, ¿cuál es las barreras que limitan, pues, el acceso?
Precisamente, según el Censo Nacional, el 24.5% de los pacientes no tienen acceso a ningún seguro de salud, ¿no? Y tenemos ausencia de establecimientos especializados. Solamente hay 4 centros de Instituto de Cáncer. Pero ellos no deben de representar el problema. No podemos centralizar el problema en norte, sur, oriente, y en tal caso Lima, y que solamente es la única función de Lima. Porque eso implica, ¿qué cosa? Más costos para ellos, más acceso, más sobrepoblación en estos centros, en estos institutos, y más distancias y residencias y centros de salud. Tenemos que descentralizar el cáncer en los diferentes sentidos. Nuestros servicios están fragmentados, son de baja calidad y cobertura. No, hay 7.810 institutos y hospitales, pero no se han invertido en instalaciones de atención de primer nivel. Llego a un nivel de primera atención y no me resuelven el problema. Tengo que irme al hospital. Y si no lo hace el hospital, tengo que irme a Lima, por ejemplo. Entonces, eso significa el servicio fragmentado, de baja calidad y la cobertura, y encima no es preventivo. Entonces, y si no vamos a la parte general, el 29.8% de los centros de salud supervisados no cuenta con agua potable a las 24 horas del día, ¿no? Y el 6.7% carece de desagüe. En Lima Metropolitana, el 10% de los centros de salud no cuenta con agua potable y el 42% de los centros de salud no cuenta con un servicio de radiología. Entonces, ¿de qué programa preventivo proporcional y acceso a la salud estamos hablando debido a esta, digamos, inadecuada distribución? Esto es, si bien es un poco antiguo, de julio de 2022, somos aquí, eran 31 millones de peruanos, hay 2 oncólogos por 100.000 habitantes y casi todos están concentrados en Lima y el Callao. Yo voy acá, por ejemplo, a mencionar, porque el tema es extenso, hablar de cáncer es hablar de una enfermedad heterogénea. Yo voy a mencionar el cáncer de cuello uterino que está acá. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino, ¿qué se debe hacer? Tamizaje, detectarlo en programas de screening, detectarlo en situación asintomática para poder actuar a tiempo. Pero si nos vamos a esto de la cifra del ENDES del 2021, nosotros encontramos en amarillo que el servicio de citología que se encarga el Papa Nicolau, prácticamente Lima Metropolitana lo tiene casi todo en su totalidad, y lo que está en rojo, Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios y Pascua, no cuentan con servicio de citología y por lo tanto no pueden desarrollar Papa Nicolau. Y si voy a anatomía patológica, que lo vea el patólogo, lo mismo, ¿no? Y a nivel nacional, el 58.6% de las mujeres entre estas edades se realizaron una prueba Papa Nicolau y la mayoría fue en área urbana y en menor medida sería en área rural. De oncólogos médicos, la oferta que les estoy diciendo, lo que está en cuadritos rojos, no cuentan con oncólogos médicos. Y Lima lo concentra en el 67.2% de oncólogos médicos, aquellos que dan quimioterapia, para que se me pueda entender. Y cirujanos oncólogos, como es mi profesión, el 71.9% está en Lima, de cirugía oncológica. Amazonas no cuenta con cirujano oncólogo. Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali, ¿no? Y si vamos a radioterapia, el 48% está en Lima. Ni hablar, porque el manejo del cáncer es multidisciplinario. Implica cirugía, por el cirujano oncólogo, el oncólogo quirúrgico. Implica quimioterapia, por el oncólogo médico. Implica radiación, por el radioterapeuta. Y de estos de acá, Perú, por ejemplo, el estándar de la OMS que recomienda son 3 médicos por 1.000 habitantes. Nosotros no llegamos ni a 3, tenemos a 1.4 médicos por 10.000 habitantes. Entonces, ¿la oferta está ahí? No, no está la oferta ahí. Y si vemos de radioterapia en el sector público, ¿no? No todos los centros a nivel nacional tienen unidad de acelerador lineal, unidad de cobalto, y algunos están inoperativos. Bueno, esto es un poco desfasado, ya hace de 6 meses, algunos días. Y cada cierto tiempo se van malogrando los equipos y el servicio se está... Y el servicio pues no se está desarrollando. Ahora, si nos vamos a la parte pública de radioterapia, casi todos están operativos. Miren ese contraste de la parte pública de salud, MINSA, y miren esta parte operativo en la parte privada. Entonces, gran contraste, ¿no? Y colposcopías, que también usamos para el cáncer de cuello uterino, que fue el ejemplo que le estoy demandando. No tenemos colposcopías en Amazonas. ¿Qué van a tener? Si no tienen para Papa Nicolau ni anatomía patológica, peor van a tener para un colposcopio. Y la mayor parte... Doctor, 4 minutos, por favor. Sí, estoy terminando. De Libertad Lambayeque, Lima. Y finalmente, la penúltima diapositiva es esta.
en las cuales recordarán el Plan Esperanza, donde la idea era que el tamizaje y la preventiva profesional estén por encima de la parte, digamos así, que ya el cáncer nos llegue a nosotros ya en una etapa avanzada. Empezó bien, 41,5%, ¿no? Se dedicaba a los programas de tamizaje en el 2012 y el 34,5% para las acciones de preventiva y promocional. Pero ya en el 2018 se cambió, el 50% de todos esos recursos se hizo ya para la parte, ¿qué cosa? Para la parte de tratamiento. Se cambió. ¿En qué momento cambió esto? Porque eso, la parte preventiva y promocional se fue dejando de uso y ahora solamente esperamos que los pacientes lleguen con su cáncer y ya pues hay que tratarte. Pues. Entonces, como conclusión, el cáncer es un creciente problema de salud pública en el Perú. Hay que repensar nuevamente el modelo de atención y prevención de salud. Y en eso tiene que ver entrar a tallar los gobiernos locales para, digamos, fundamentar las políticas públicas y hacer lo que se hizo inicialmente. Lamentablemente la pandemia desfasó todo, ¿no? Y el margen intersectorial, hasta ahora con la inestabilidad política que tenemos en los gobiernos, no hay una continuidad con respecto al mismo. Muchas gracias. Muy amable, doctor, por su presentación. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la exposición. Reciban nuestros aplausos virtuales. Bien. Por favor, Norma, le pedimos, la doctora Norma, que pueda, por favor, ver su audio. La doctora Norma Valero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestra exposición. Y ahora invitamos al doctor Víctor Hugo Bardales Suta, quien es un médico asistente de cirugía oncológica del hospital, ¿sí? ¿Es así? De alta complejidad. Doctora, es el currículum del médico doctor internista, Yanni. doctora. ¿Le puede leer, Lisette? Muchas gracias, doctora, por su presentación. Doctora Lisette. Sí. Sí, disculpe, doctor. De salud pública y en medicina. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación, Lisette? Bien, bien, muchas gracias, doctora Lisette. Vamos a empezar. Sí, en cuanto a obesidad, si bien es cierto, es un tema de salud pública, así como hay otros temas de salud pública, ¿no? Que están pendientes de solucionar, ¿no? Ahí se mencionó anteriormente que estos problemas de salud que están todavía activos y sin solución están relacionados con las políticas, con los programas y planes de salud, ¿no es cierto? Es decir, si no hay una política clara respecto a la solución de los problemas de salud, estos van a seguir subsistiendo. La obesidad es considerada una epidemia del siglo XXI, puesto que es una inflamación sistémica crónica. Miren ustedes ahí. Según la OMS, la obesidad es la acumulación anormal o excesiva del tejido adiposo en relación con el peso, que puede ser perjudicial para la salud. Definición de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la epidemiología, se estima que alrededor del 58% de la población tiene sobrepeso, ¿no? Y que la obesidad afecta al 23%, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe. En el Perú, según el informe denominado Perú, Enfermedades no transmisibles y transmisibles, para el año 2013, a nivel nacional, la prevalencia del exceso de peso, ¿no? Porque luego viene sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3, fue del 52,2%. Mientras que para el año 2022, el exceso de peso aumentó al 63%. La magnitud del problema, ¿no? En cuanto a la tendencia del sobrepeso y obesidad en las personas de 15 años a más, ¿no? Esta es la fuente, es el Instituto Nacional de Estadística y también del ENDES, ¿no? Del ENDES. Y miren ustedes ahí la comparación entre el 2013 con el 2022, ¿no?
hay un aumento significativo, sobre todo de la obesidad que está en verde y el sobrepeso que está en celeste, ¿no? Comparo yo el año 2013 al 2022 y hay un aumento significativo en estos 9 años transcurridos, ¿no? Del mismo modo, cuando hablamos de la obesidad en relación con el área de residencia, ¿no? Tanto hay un incremento, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y del ENDES, ¿no? En cuanto al sexo, ¿no? Con una ligera o con una predominancia en el sexo femenino, ¿no? Siempre comparando entre el 2013 y el 2022. Es una progresión, si se quiere, no aritmética, sino una progresión geométrica, ¿no? Casi geométrica en cuanto a estos valores del incremento de la obesidad en las personas de 15 años a más según sexo. En cuanto al rango, a los grupos de edades también, ¿no? Entre el 15 al 19 y entre a 60 años y más, ¿no? Siempre el porcentaje va en incremento, ¿no? Es decir, una curva de ascensión de estos valores que se ven en el 2013 en relación con el 2022. En cuanto a la región natural en nuestro país, entre costa, sierra y selva, ¿no? Una predominancia de la costa, que por supuesto está con los estilos de vida, ¿no? Del 29,5 para el año 2022. Por supuesto que esto está con aquellos hábitos modificables, ¿no? Del estilo de vida. En cuanto a, si comparamos, por ejemplo, en el norte y el sur, por ejemplo, ¿no? Hay de aquellos afectados con el exceso de peso, ¿no? Miren ustedes ahí los valores de Tacna, ¿no? Tacna, Ica, Moquegua y Madre de Dios, ¿no? ¿Sí? Una prevalencia de este aumento del número de afectados con el exceso de peso. Es decir, que esto de la obesidad no es un mito, ¿no? Es una realidad que sigue sin solucionar en el país, ¿no? Como tantos otros problemas que se mencionan en salud pública. Y aquí quizás bueno es decir, ¿y quién pone el cascabel al gato, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? El Ministerio de Salud debe poner los puntos sobre las IES, ¿no? En estos aspectos. Es el encargado de dar las pautas, las guías que deben estar contemplados en los planes, programas, ¿no? de salud, ¿no? En cuanto al nivel de educación también, ¿no? Miren ustedes ahí no hay una diferencia, o hay una gran diferencia, ¿no? Con el nivel primario, secundaria y superior, ¿no? Valores de obesidad elevados, ¿no? Del 23,6, del 25,9 y del 26,6, ¿no? Del mismo modo, en cuanto al quintil de bienestar también, ¿no? Hay un aumento. Todas las cifras que le estamos mostrando muestran ahí una curva, una línea recta ascendente, ¿no? Entonces, existen factores asociados en la obesidad, ¿no? Factores genéticos, factores sociales, psicológicos, ¿no? Conductuales, metabólicos, ¿no? Y por supuesto celulares y moleculares, ¿no? El tema es trabajar en estos aspectos, ¿no? En estos elementos asociados. No es unicausal, ¿no? Como en salud pública, todo tiene diversas causas, ¿no? Son multicausales, que está relacionado con los determinantes de la salud, ¿no? Entonces, de ahí el plan es qué hacer
frente a estos elementos asociados. El controlar los elementos de riesgo, como por ejemplo la ganancia de peso excesivo en la gestación, que está relacionado con un control prenatal adecuado, ¿no? ¿Cómo se engranan estos puntos en salud, ¿no? Por supuesto también que todas las enfermedades también está asociado al concepto del autocuidado de la salud, ¿no? Así como existen en salud derechos, también existen deberes, ¿no? Y un deber de las personas es el autocuidado, el concepto de autocuidado en la salud pública, ¿no? Que va asociado también a las políticas, a los programas, a los planes de salud pública que deben emanar del ente rector, que es del Ministerio de Salud, ¿no? Esta pirámide que tiene que ver mucho con el desequilibrio, ¿no? De elementos desequilibrantes que hacen que de alguna manera una parte de la balanza se inclina y esta origina desventaja en el desarrollo o en la propensión de la obesidad, ¿no? Desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del ambiente social y familiar, de la organización, de las instituciones, ¿no? Existen planes, existen programas, ¿no? Existen políticas de salud respecto a la obesidad, de la comunidad también, ¿no? Existe una cultura de la educación física, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren ustedes ahí varios conceptos que hay que abordar en la contención de esta enfermedad. Y la sociedad también, ¿no? Existen zonas o áreas verdes de un desarrollo de la actividad física diaria, por ejemplo, o de los mayores días de la semana. Entonces, eso es una pregunta. En la obesidad existe la patogenia, es decir, existen los mecanismos de producción de la enfermedad, ¿no? Por supuesto que están asociados a comorbilidades y a mortalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? A veces sale más barato en nuestros sistemas de salud la prevención, ¿no? Y acá hablamos de si hacemos prevención primaria, si hacemos prevención secundaria o hacemos una prevención terciaria, ¿no? En nuestro país es abordar el problema desde el punto de vista de la prevención primaria, ¿no? Que es menos costosa, se emplean menos recursos, ¿no? Y quizás la política debe estar dirigidas ahí, ¿no? A prevención primaria, ¿no? Porque si no, miren ustedes la cantidad de enfermedades, ¿no? Tratar la hipertensión arterial, ¿no? Tratar una enfermedad coronaria, ¿no? La secuela de una enfermedad coronaria, ¿no? Que es desde un punto de vista de salud de costos o de economía en salud excesivos, ¿no? ¿Sí? Para nuestra población. Entonces, hay que tratar a las comorbilidades porque estas van a ocasionar mortalidad, ¿no? Lo mismo como se habló en el tema anterior del doctor Yang, ¿no? Que la obesidad, incluso el sobrepeso, se ha asociado a cáncer de esófago, ¿no? De páncreas, de colon, de recto, de mama, de endometrio, de riñón, de vesícula, ¿no? Entonces, miren ustedes, relación casi directa, ¿no? Y otras comorbilidades también que deben ser abordados cuando hablamos de obesidad. Y voy terminando con esta última diapositiva. Para hacer un diagnóstico en obesidad hay que hacer la evaluación del estado nutricional. Por supuesto, en mi examen clínico, el IMC, que me permite, de acuerdo a la OMS, hacer una clasificación, ¿no? La medición del perímetro de la cintura, ¿no? Es decir, ¿cuáles van a ser aquí los elementos de contención aquí para que la obesidad trate de controlarse, ¿no? Y no siga esa ascensión en los valores
que nos da cada cierto tiempo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Deben estar consignados en pilares fundamentales, en los programas, en los planes, ¿no? de salud pública, ¿no? Esto es lo que quería mencionar en estos momentos y quizás podemos ampliar algunos conceptos en la discusión. Muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor, por su presentación. Y efectivamente, vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a llamar ahora al foro, pero no quiero dejar de hacer la presentación correcta, ¿no? El doctor es el médico asistente de medicina interna del Hospital de Florencia de Mora de Salud. Es investigador RENACID, magíster y doctor en salud pública, magíster y doctor en medicina, docente de pregrado de la UPAO y miembro de la Sociedad Americana de Medicina Interna y miembro titular de la Academia Peruana de la Salud. Igualmente, nuestro agradecimiento al doctor Jan Quiroz, quien es médico asistente de cirugía oncológica del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, miembro del Comité de Investigación del Hospital de Alta Complejidad del mismo hospital, investigador RENACID, magíster en Salud Pública y Desarrollo Humano, docente de la UPAO y la UCB, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cancerología, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Mastología, miembro asociado de la Asociación Peruana de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Muy bien, les damos entonces nuestro agradecimiento a los tres ponentes que nos han acompañado en este momento y de acuerdo a nuestro programa nos corresponde hacer algunas preguntas. Algunas preguntas las puede hacer Lisette, por favor, respecto a la presentación de nuestros ponentes y luego haremos las conclusiones respectivas. Sí. Buenas noches, doctores. Muchas gracias por participar en este evento, el foro por el Día Mundial de la Salud. Asimismo, la primera pregunta le tengo hacia el doctor Jan Quiroz. Como usted sabe, existen pocos equipos de radioterapia. Mi especialidad, por ejemplo, es de radioterapia. Y como usted ha visto, esa deficiencia ha generado que muchos pacientes tengan o pierdan la oportunidad de empezar un tratamiento. Me gustaría que usted remarcara acerca de la multidisciplinaridad que hay entre las especialidades para tratar el cáncer. Buenas. Hace poco, aquí en el Hospital Belén de Trujillo, se hizo la primera quimioterapia a un niño con leucemia, pero bien el doctor había comenzado, no basta, y se está en el intelecto público, no basta con colocar un médico ahí. Hay que darle un consultorio, hay que darle una infraestructura, hay que darle un ambiente, hay que darle técnicos de enfermería, hay que darle una enfermera, hay que establecer los requerimientos. Y con respecto al cáncer es así, el cáncer no solamente se va a curar con cirugía, el cáncer no solamente se va a curar con quimioterapia, el cáncer no se va a curar con radioterapia, tienen que estar los tres integrados y dentro de eso se agrega otros equipos como los gastroenterólogos, los imagenólogos y los radiólogos intervencionistas. Si yo tengo esa visión, ya sé qué significa pues una unidad al menos oncológica, porque de que una paciente con cáncer de mama es vista por los tres muchas veces. Pues lo ve el cirujano oncólogo, concomitantemente el oncólogo médico y lo ve el radioterapeuta. Y cuando hay que hacer el estudio de imágenes, que para nosotros es importante, y esto es importante recalcarlo, cuando nosotros nos llega por primera vez un paciente con cáncer y nos dice en qué grado está su enfermedad, bueno, en realidad el término sería estadio, yo tengo que decirle, no lo sé porque tengo que hacerle tomografías para ver cómo están los pulmoncitos, cómo está el hígado, cómo está el vaso, cómo está el resto del intestino. Y ahí recién le puedo decir si está avanzado o no. Porque a veces llegan con solamente una biopsia y piensan que con la biopsia ya que en qué grado está. Y a veces esas instituciones, y todas las guías dicen, debe hacerle tomografía y resonancia según sea el órgano. Tenemos tomografías a disposición, nos dan citas para 6 meses, tenemos resonancia, en de salud solamente lo tiene en alta complejidad. Aquí en la región La Libertad no lo tiene el Hospital Azar. Entonces, en el grado que nosotros veamos al cáncer, primero como una enfermedad heterogénea y segundo,
que lo veamos que no solamente es liderado por un oncólogo, un cirujano oncólogo, sino que es todo el equipo que le estoy indicando, ahí recién podemos hablar de la verdadera dimensión de la unidad como tal, y cuando se quiere involucrar a la parte oncológica debemos hablar de todos. Si nosotros tenemos esa visión amplia, ahí recién ya podemos decir que estamos embarcándonos bien o como pauta inicial en el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Asimismo, al doctor Bardales Suta, la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las medidas preventivas que tendría que tener nuestro sistema de salud para evitar la obesidad? Muchas gracias, doctora Lisset. Quizás los pilares fundamentales, ¿no? Primero, la educación al paciente, ¿no? Segundo, tiene que ver mucho aquí la dieta, ¿no? La dieta, es decir, una dieta saludable, una alimentación adecuada, con el concepto del porcentaje de grasas saturadas, ¿no? El porcentaje de proteínas, ¿no? Y tercero, la educación física, ¿no? Pilares fundamentales, clásicos, ¿no? que no se están abordando como el punto de vista de prevención primaria, ¿no? Y unido a eso, yo agregaría ese deber que debe tener el paciente, el concepto del autocuidado de la salud también, ¿no? Entonces, todos estos unidos a una política, a los programas, a los planes, deben dar resultados. Es cuestión de poner énfasis en la salud, y con eso trataríamos de contener ciertos problemas que todavía están pendientes, ¿no? Y debe ser también una propuesta de los académicos, de la Academia Peruana de Salud, ¿no? ¿Sí? Porque está viendo que es increíble que no haya vacunas para la leishmania cutánea acá en la Libertad, ¿no? ¿Sí? Para el dengue, ¿no? ¿Sí? A veces en el norte la leptospirosis, ¿no? Problemas de salud pública que tienen más de 200 años, ¿no? Y no tratamos de contener. Gracias, doctora Lisset. Muy bien, asimismo preguntamos a la doctora María Pecheira, presidenta de la Academia Peruana de Salud, ¿cómo podríamos enfrentar ese fraccionamiento que tenemos en nuestro sistema sanitario? ¿Qué soluciones podríamos tener? Bien, recordemos de que la descentralización es una política de Estado, ¿no? Y mientras la concertación, la coordinación y la articulación no sean parte de esta política de Estado de descentralización a través de los 3 niveles: nacional, regional y local, no será posible combatir el tema de un sistema de salud fragmentado, ¿no? El sistema coordinado tiene justamente que hacer eso, porque es una política de Estado, ¿no? La descentralización, todas las normas de descentralización, la ley orgánica de municipalidades, de gobiernos regionales, nos dicen de que hay que concertar, coordinar y articular. Si no dialogamos, como nos decía el doctor Francisco, sobre estos temas, va a ser imposible, ¿no?, tratar la desintegración del sistema. Entonces, esa es mi respuesta para este tema. Gracias. Muy bien, invitamos a otro público. Siga. Muchas gracias, doctora Pecheira. Asimismo, invitamos al público a hacer sus preguntas respectivas y dejo en manos el foro con la doctora Nilda Salvador. Muchas gracias, doctora Lisset. Sí, invitamos al público asistente
a que pueda formular sus preguntas, levante la manito, o si no, también a través del chat. Mientras se van animando, de repente podemos ir consultando respecto al doctor Yang. Algo que nos mencionó en su exposición fue el tema de la carencia de los recursos de especialistas en oncología. ¿De qué manera podríamos nosotros propiciar este desarrollo, ¿no? O incremento de profesionales especialistas? Porque aquí, cuando el doctor Suta hacía mención de que enfoquemos hacia la promoción de la salud a la prevención, sin embargo, encontramos en la formación que la mayoría de los profesionales de la salud está orientado a la recuperación y no a la prevención y promoción. ¿De qué manera podríamos mejorar esta condición? Usted también lo mencionó, que el presupuesto ahora está más orientado al tratamiento que a la prevención. ¿Qué podemos hacer como para mejorar o cambiar esta, o revertir esta situación? Buenas. Sí lo tenemos claro en el manejo, a menos del instituto. Cada cierto tiempo el instituto convoca, llama de manera gratuita a profesionales de salud. Voy a hablar de 2 cánceres en cuanto a las mujeres y luego en los varones, o ambos casos. Los cánceres más prevalentes que tenemos es el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Para eso existen guías de práctica clínica bien condensadas, en las cuales, por ejemplo, en el cáncer de mama ya debe hacerse mamografía a partir de los 40 años si no tiene factores de riesgo, que significa que no tenga factores de riesgo, que no tenga antecedentes de cáncer de mama de primera línea, de consanguinidad. Entonces, todo paciente debe hacerse un examen mamográfico a partir de los 40 años, ¿no? Ahora, si lo tiene, entonces a esos profesionales de salud, los ginecólogos en el ámbito médico, inclusive a los obstetras se les capacita en el manejo de la orientación y en el examen físico, que serían los pilares básicos. En cuanto al cáncer de cuello uterino, de ley está determinado el Papa Nicolau, una paciente que empieza su relación sexual por primera vez, dentro de los 3 años de inicio ya debe tener su primer Papa Nicolau y así seguirla, ¿no? Entonces, digamos, es una manera de descentralizar a nivel institucional y a nivel local y luego a nivel regional ese tipo de tamizajes en otros profesionales de la salud, como los ginecólogos, los obstetras, y el cáncer de mama es bastante sencillo. En el caso del hombre, el cáncer de próstata, su antígeno prostático específico, el PSA, a partir de los 45 años, si tiene factores de riesgo, antecedente de papá con cáncer de próstata, me ocurre, y a partir de los 50 si no lo tiene, ¿no? Y el examen de trato rectal por parte de quien, no solamente del cirujano oncólogo o del oncólogo médico, sino también por parte de los urólogos de manera general, o cualquier médico general que esté capacitado, entrenado por, digamos, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso se trata de la descentralización, la capacitación. No tiene que venir al instituto para hacerlo. Y a eso lo hacemos a los primeros niveles de atención. Nosotros precisamente llamamos a los primeros niveles de atención, que es lo mínimo que tienen que hacer. Entonces tenemos que reforzar ese nivel de atención. Porque viene el paciente al centro de salud y dice, mire, he escuchado que esta es la semana del cáncer de mama, que es en octubre. Quisiera hacerme un despistaje. Y el profesional de la salud que esté ahí, sea médico serumista, sea médico general, sea obstetriz, no va a decir, no, no lo sé, mejor te derivo. Entonces todo debe empezar desde ahí, ¿no? Desde ahí. Entonces ya si hay una sospecha, ya lo puede, ya he encontrado esto, no me parece, según la guía, entonces ahí recién te remito. Pero no puedo mandarlo pues de frente al nivel de atención 3 o 4. Entonces ese sería, digamos, un primer nivel de atención. Ahora, los especialistas, si bien el oncólogo médico debe liderar el cirujano oncólogo, el oncólogo médico debe liderar eso, tiene que haber una reestructuración. En la pandemia, lamentablemente, ha originado pues que los tamizajes bajen. Nadie quiere ir al hospital, menos para hacerse un tamizaje, porque se puede proteger COVID, pero se ha visto un detrimento de los tamizajes, de las pruebas de detección temprana, y también se ha visto que durante la formación de los especialistas
para la residencia médica, no se contrató, no se hizo nada para los cirujanos oncólogos a nivel de salud. Ninguno. Durante 2 o 3 años estuvimos así. Entonces, no diré mano de obra, ese grupo humano se perdió. Se sobrecargó el trabajo para los que ya estaban. Entonces, ¿por qué? Porque no se le da la importancia que se le debe dar desde el punto de vista oncológico. Y ahorita estamos pagando las consecuencias. Estamos tratando de revertir esta situación. Pero eso debe ser a nivel local. Y después a nivel institucional, y después ya regional, y después nacional. Se está haciendo todo centralizando a partir del instituto para adelante. Entonces, cosa que me parece que está mal, ¿no? Porque usted es fácil de escuchar. No tengo la atención aquí en provincias, me voy a Lima. Y total, ¿para qué estuvo el Instituto Regional del Norte? ¿Para qué estuvo el Instituto Regional del Sur? ¿Para qué estuvo el Instituto Regional del Centro? Se debe potenciar, se debe hacer una potencia de esos servicios, precisamente, primero, como le digo, local, institucional, regional y después ya nacional. Cambiar esa política de descentralizar el servicio. Muy amable, doctor, por su respuesta. Muy bien. Y de esta manera hemos visto que también la obesidad, como bien nos ha señalado, es un mal del siglo XXI. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Porque hay un tema también de carencia de profesionales nutricionistas, por ejemplo. En el primer nivel, en 1.1, 1.2, 1.3, a veces no se cuenta con ese profesional. Sin embargo, vemos que la obesidad, el sobrepeso y obesidad está aumentándose en los niños, ¿no? Y de tal manera que cuando se tratan, ya se tratan cuando son adultos, pero ya ha habido un tema desde... ¿Qué podríamos hacer los otros profesionales de la salud? Doctor Bardales. Su audio está apagado. Gracias, doctora, me emociono mucho. Un comentario que usted hizo es respecto a la prevención primaria. Sí, pues, ¿por qué? Porque está relacionado con el tipo de medicina, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de medicina yo quiero para mi país? ¿No es cierto? ¿Dónde debo de invertir más? ¿No? ¿Qué debo de solucionar prioritariamente? ¿No? Ahí viene a veces y está relacionado con las líneas de investigación en medicina, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo problema de salud pública en la libertad, desnutrición infantil y mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo problema de salud pública. No se ha solucionado, que dice mucho también a veces con las políticas de las universidades, ¿no? A veces también hay una relación, papel de la universidad también aquí, ¿no? Es decir, hay muchos actores que deben intervenir para solucionar ciertos problemas que se vienen presentando, doctora. Gracias. Ajá. Muchas gracias, doctor. Sí, doctora Ruth. Una pregunta para el doctor Bardales y el doctor Jan también, la misma pregunta. Las políticas de salud señalan dentro del sistema la existencia de el apoyo que debe dar también, al igual que los servicios, ¿no? Y los efectores que conforman el sistema, tendrían parte de la población a través de ligas, a través de grupos, y conocemos, ¿no? Que hay liga contra el cáncer, contra la hipertensión, contra la diabetes, etcétera. Yo me pregunto, ¿no? Y la pregunta sería si esto se da en la realidad como apoyo o solamente está en la letra de las políticas sanitarias, ¿no? Si es que suma el aporte de estos grupos, ligas, asociaciones, etcétera. Doctor Bardales. Bien, gracias, doctora Ruth Seminario, gracias por la pregunta. Sí, de alguna manera, todos son actores o debemos ser actores en la salud, ¿no? ¿Sí? Tiene su papel, ¿no? Y es la función también, ¿no? La función de las sociedades científicas, ¿no? ¿Dónde están los decanos,
el decano, por ejemplo, del colegio médico. Debe mostrar también una postura, ¿no? Los colegios médicos nacionales tienen una injerencia en cuanto a la propuesta de leyes, en cuanto a salud, ¿no? Y esa función no lo estamos usando, por ejemplo, ¿no? La Academia Peruana de Salud también, ¿no? Mostrar una voz, ¿no? Una voz, las sugerencias, las soluciones, ¿no? Que se presente. Es decir, las sociedades como las instituciones relacionadas con la salud deben tener una participación activa, ¿no? Una otra participación. Porque nos compete a todos, ¿no? La salud nos compete a todos, ¿sí? Y está relacionado con la esperanza de vida al nacer, ¿no? Queremos una vida saludable, con calidad, ¿no? Entonces, pero para ello debemos de trabajar desde ahora, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ruth, por su pregunta. Acá tenemos en el chat 2 preguntas. Para ambos conferencistas, dice, ambas enfermedades, obesidad y cáncer, están muy relacionados con la alimentación. Por ello, ¿existe algún tipo de propuesta de políticas, programas de alimentos para prevenirlos? En cuanto a nivel regional, por ejemplo, me imagino que a nivel nacional también, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos locales tienen una gerencia de salud, ¿no? Y deben tener una participación activa, ¿no? ¿Quién controla el estado, claro, el estado de las verduras, de los alimentos de nuestros grandes mercados, en Santa Anita, en Lima, por ejemplo, ¿no? Acá en Trujillo, en Lermelinda, por ejemplo, ¿no? ¿Quién controla la calidad, el estado, ¿no? El estado de conservación, ¿no? de una dieta, ¿no? Decía yo que el gobierno local, a través de su gerencia de salud, tiene una gerencia y tendrá una participación activa, por ejemplo, en supervisar los restaurantes, por ejemplo, que este determinado lugar de expendio de las comidas tenga un determinado porcentaje de grasas, de esa distribución que nos hablan las nutricionistas, de los productos, de los alimentos energéticos, ¿no? Los alimentos con proteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Quizás papel activo en el cuidado de lo que viene de salud, ¿no? ¿Qué hace mi gerencia regional respecto a la salud, por ejemplo? No lo sé realmente. Gracias, doctora. Muy bien, tenemos otra, el doctor Jan de repente quisiera hacer un comentario. Hay que recordar que, como lo había comentado, no solamente es la obesidad. Bueno, respondiendo a la anterior pregunta, la Liga contra el Cáncer, a la cual yo también estoy afiliado aquí en Trujillo, es una entidad privada donde un grupo social de actores han establecido desde hace 72 años, estoy hablando acá, un centro de prevención y detección de cáncer. Claro que influye mucho en la sociedad, hacen bastantes participaciones para que hagan la detección temprana de Papa Nicolau, tamizaje de mama, que son sus fuertes, también cuentan con una unidad de gastroenterología donde hacen endoscopías y colonoscopías. Todo lo que sume ayuda. Y entonces ellos contratan, igual me incluyo, actores sociales involucrados, dermatólogos, urólogos, ginecólogos, que incluyen parte de la prevención en ese sentido. Entonces, las ligas, la verdad que de manera global sí lo veo como una asociación que sí suma, y suma bastante. Concientiza cuando se trata del día del lunar, el día de cáncer de colon, el día de la cancerología, sus paquetes de promoción. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa por parte de una institución, llámese privada, que con pocos recursos logra mucho, consiguen su propio mamógrafo, etcétera. Ahora, con respecto a esas políticas que menciona el doctor Bardal de Sousa, está bien, pero recordar que la obesidad y quizás
son un factor que ayuda, porque al final la etiología del cáncer es multifactorial. No porque ya seas obeso ya te va a dar cáncer. Es la suma de todo, ¿no? Es la suma de si no estás con un proceso infeccioso, ya había dicho que una tercera parte de las infecciones, de los cánceres son por procesos infecciosos, de acuerdo a su inmunidad, de acuerdo a su estado nutricional, no todos de tener una dispensación de comida, de su estado socioeconómico. Si no tienes comida refrigerada adecuada, te puede, a lo largo de los años, esto va en desmedro de ti. Entonces todo comienza con el determinante social. Si yo mejoro el estatus social, tengo acceso al agua, tengo acceso a la buena conservación de alimentos, tengo acceso a la educación, digamos, a todo eso, el IDH que había dicho, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano, esas cifras luego se van a reflejar en la salud de la población. Es una política a largo plazo. Alguien me dijo, oye, ¿tú has escuchado el último discurso del presidente? Habló de salud. ¿Sí? ¿En qué momento habló de salud? Habló que va a haber más agua, más desagüe. Eso es salud. Entonces, es una política integrada. Entonces que engloba todo y que va de la mano, ¿no? Entonces, todo es articulado, como dije. Y concuerdo con lo que dijo el doctor Víctor Guardales. Ok, muchas gracias, doctor Jan. Tenemos una mano levantada de la doctora Irma Ramos Chávez. Sí, doctora, la escuchamos. Doctora Ramos, ¿puede formular su pregunta? No sé, creo que se ha desconectado. Bien. Hay otras preguntas también. Tenemos la pregunta del doctor Luna. Dice, doctor Víctor, usted mencionó que en la costa la tasa de obesidad es más elevada, justamente por el estilo de vida que se tiene en la ciudad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar la obesidad en unos estudiantes que llevan un estilo de vida inadecuado por diversos motivos? Claro, gracias doctora. Sí, es complejo en el sentido de cómo tener una educación en una mega ciudad, por ejemplo, como Lima, como Arequipa, como Trujillo, ¿no es cierto? Trabajar desde la niñez, desde la juventud, en el hacer deporte los mayores días de la semana, ¿no? Quizás en las grandes vías, el uso de las bicicletas, por ejemplo, ¿no? El uso de las bicicletas, ¿no? Fundamental es la educación, la educación física, ¿no? El deporte, los mayores días de la semana. Se necesita 15 minutos al día, ¿no? Pero la idea es de que sea constante, ¿no? Que sea constante, permanente, ¿no? No se necesita mucho tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Ejercicios físicos, ¿no? Doctora. Muy amable, doctor. Tenemos una pregunta de Maribel que dice, doctor Edgar, ¿qué opina sobre la medicina natural para tratar las enfermedades como el cáncer y otras? ¿Es recomendable? Mucha gente acude a ello. El doctor Jan ya se fue. Bueno, creo que ya nos dejó el doctor Edgar. Quedará entonces esta para que nos pueda responder. Teníamos una última pregunta más de alguien que levantó la manito. La doctora Gloria de los Ríos estaba pidiendo la palabra. Gloria. Sí, me encantó escuchar todas las ponencias y la última de intervención de la doctora Irma. Yo soy doctora en educación, pero de educación inicial preescolar, justamente mi carrera es de educación preescolar. He estado, o de jardín de la infancia, ¿no? Acá en Perú es inicial. Y veo que realmente la desarticulación entre los ministerios es fatal, es terrible, ¿no? No existe una articulación para poder actuar con una decisión política adecuada en la cual podamos tomar decisiones y qué hacer. Yo he dirigido escuela de jardín de la infancia durante 26 años y
de manera autónoma, empecé a fundar con la comunidad un comedor infantil, una granja, un biohuerto, y hacíamos que los niños coman frutas y verduras, incluso el rabanito que es tan bueno, lo hacíamos con un poco como de azúcar, lo metíamos al horno, salía y era muy atractivo, ¿no? Pero para combatir la desnutrición, no sentíamos ese apoyo tanto del Ministerio de Educación, porque nos decían, el Ministerio de Educación no ve desnutrición. Y yo sentía de que el niño se dormía en la clase y eso era terrible, ¿no? Entonces, por eso tomé la decisión y dije, bueno, hagamos con los abuelos, con los padres de familia, con los niños, con la comunidad. Cosas maravillosas se pueden hacer, se pueden intervenir en todas las escuelas que podamos. Yo he sido directora de UGEL y también sé cómo poder trabajar, cómo poder interactuar entre los gobiernos y locales, las mismas UGELes, para poder hacer. Pertenezco también a la Organización Mundial de la Educación Preescolar, que es la OMEP Perú, y creo que con la OMEP Perú, que tenemos representación aquí en Perú, podemos juntarnos la academia, la Organización Mundial de Educación Preescolar y, ¿por qué no, otras organizaciones y actuar? ¿No? Porque los niños no esperan, tampoco los ancianos, ¿no? O sea, ya hay que actuar, no esperar políticas, no esperar cosas que pasen o acciones de los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros podemos empezar a actuar, poder hacer algo ya por los niños para evitar esa obesidad tremenda que está ocurriendo, ¿no? Y los niños diabéticos desde la primera infancia es terrible, ¿no? O problemas dentales, problemas de la vista, ¿no? En pequeñitos, por las tecnologías. Tenemos que trabajar y actuar. Bueno, ese es Muchas gracias, doctora, por su intervención, muy amable por sus aportes. Y bueno, ya vamos a dar, estamos terminando la última parte de nuestro foro, Salud y Desarrollo. Y para esto vamos a hacer unas breves conclusiones de las exposiciones de los 3 invitados ponentes que hemos tenido para el día de hoy. El primer tema fue abordado por la doctora Pecheira, cuyo tema fue políticas públicas sobre el derecho a la salud, y nos presentó el homenaje al doctor presidente de la academia, y nos mencionaron en el video 4 aspectos importantes. Dentro del video se hacía mención a cuál era el aporte de la academia y se mencionó acerca de la elaboración de la Enciclopedia de Salud en el Perú. Es una obra inédita que no hay en ninguna parte del mundo, el cual ha sido publicada y se encuentra a disposición de las personas, que está elaborada en tomos, ¿no? Por otro lado, el pronunciamiento que hace la academia sobre las políticas y leyes, ¿no? Que eso es lo que también ha sido parte de los aportes que realiza la academia. El otro aspecto que ha considerado también importante el doctor fue la capacitación, ¿no? Como una labor principal para generar y sensibilizar a los profesionales interesados en el cuidado de la salud. Por otro lado, concientizar para lograr políticas de salud del Estado peruano y no políticas de gobierno, porque esas no son sostenibles, ¿no? Por otro lado, menciona que la población, bueno, no tiene acceso a la salud, por lo tanto es la que paga los platos rotos. Al respecto, la doctora nos mencionó acerca de la problemática que tenemos en salud de una inequidad del 50% de peruanos no tiene acceso a la salud, sobre todo para aspectos de la prevención y la recuperación en la salud. ¿Cuál es la solución que propone? Financiamiento de la seguridad social. Anteriormente se tenía 6 millones y ahora se tiene 31 millones. Servicios saturados, hay que mejorar la organización del sistema de salud. El 75% de trabajadores no cotiza al seguro social, ¿no? Y además nos mencionó
que la Organización Mundial de la Salud agregó como una de las funciones esenciales de la salud pública el financiamiento de la salud, ¿no? Para lograr un servicio eficiente y equitativo. Por otro lado, se mencionó acerca de la ausencia de la evaluación técnica de los sistemas de salud, que si nos hicieran esta evaluación, demostraríamos un desempeño ineficiente y organismos de coordinación ineficientes. Muy bien. Por otro lado, el doctor Yang nos mencionó en su exposición relacionada a situación de salud y el cáncer, que de la situación de salud, 1 de 4 varones desarrolló cáncer a lo largo de la vida y 5 de cada mujeres desarrolló cáncer a lo largo de la vida. Una situación preocupante porque cada día 21 peruanas mueren por cáncer y 19 peruanos mueren por cáncer. Cada hora, 4 peruanos se enferman de cáncer y 3 de ellas el cáncer puede haber sido prevenido, ¿no? También hace mención a la importancia que tienen los determinantes sociales sobre el cáncer en el Perú, destacando el tema de la pobreza y de extrema pobreza, sobre todo en las zonas de sierra, donde se desarrolla el cáncer de estómago y en la costa el cáncer de mama, ¿no? A raíz justamente de la pandemia se vio cómo el sistema de salud se vino abajo y cada vez peor, indicando que existen factores de riesgo como el tabaco y el alcohol y la obesidad y el sobrepeso que contribuyen a la presencia del cáncer. La disminución del consumo de frutas y de verduras, que también está trayendo que siga incrementándose la incidencia de cáncer. Por otro lado, nos hacía mención que un tercio de los cánceres diagnosticados está relacionado con las infecciones. El cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de colon, 1 de cada 2 tiene cáncer de estómago por Helicobacter pylori y también tenemos la presencia de hepatitis B, ¿no? En el 2020 se tenían 19.3 millones de cáncer a nivel del mundo. El 2040 se espera que se incrementen 12.9 millones más de cáncer, ¿no? Al respecto nos mencionó también la importancia que tiene el desarrollo humano y que nosotros estamos en un índice de desarrollo bajo. El cáncer, el 50% de los problemas de salud se debe a este índice de desarrollo humano bajo. Muy bien, por otro lado, nos hacía mención acerca de que en el 2040 tenemos una proyección de 59.000 hombres con cáncer y en mujeres 62.000 mujeres con cáncer en el Perú. La incidencia que iba en aumento se debe también a que no se tiene la oferta de los servicios que atienden el cáncer, que son 4 institutos del INE, que son servicios fragmentados y que tenemos también servicios de baja calidad. 24.5% de la población no tiene ningún seguro de salud, ¿no? Y la descentralización, lo que se propone es una descentralización de la atención del cáncer porque tenemos una baja cobertura de atención. Hay 2 oncólogos por cada 100.000 habitantes en Lima y Callao, y en poblaciones de algunas regiones el porcentaje de atención es menor, ¿no? También nos hace mención la importancia que tienen los exámenes de prevención, sobre todo en tema de cáncer ginecológico, de cáncer de mama y cáncer, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Por otro lado, para terminar su presentación, hace mención al Plan Esperanza, que tenía una orientación a la prevención. Sin embargo, este presupuesto que se tenía para el Plan Esperanza cambia. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero pasa a tener tratamiento y dejándose de lado el tema de la prevención. Hace mención, para terminar su discurso, en que el cáncer es un problema creciente en salud pública que debe verse mejorado con un modelo de atención y una orientación hacia la promoción y prevención de la salud. Muy bien. Por otro lado, tenemos
exposición del doctor Bardales, donde nos hace mención acerca de la obesidad, la epidemia del siglo XXI, que el 58% de la población tiene obesidad. Hay unas tendencias, ¿no?, de incremento de 15 años a más. En el 2013, ¿no?, se tenía un 25.6% de población con obesidad y ahora tenemos al 2022 63.1%, casi 3 veces más de porcentaje. Esto se ve una diferenciación en las zonas de residencia, encontrando que 27.8% más hay en las zonas urbanas, a diferencia de las zonas rurales. El sexo femenino predomina con 29.8%, ¿no?, de cáncer y una progresión geométrica, y en varones de 21.2%. En la región costa predomina con 29.5% y hace mención que probablemente se deban a hábitos modificables. En el norte y sur encontramos que mayores casos se encuentran en Tacna, Moquegua, Ica y Madre de Dios, ¿no? Hace mención también que la obesidad no es un mito, ¿no?, sino que puede ser solucionado en el país, demostrándose que los determinantes sociales también influyen en la presencia de la obesidad. Existen factores, son multifactoriales la obesidad, factores genéticos, sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares y moleculares, ¿no? Y hace mención de que este problema, ¿no?, debe ser mejorado, ¿no?, tratando de controlar el sobrepeso, tratando sobre todo de evitar que las gestantes ganen peso en esa etapa, buscar el fomento del autocuidado de la salud pública, ¿no? Que no abandonemos la prevención de este mal, que enfoquemos nuestra atención a la atención primaria de la salud, a prevenir las enfermedades tan complejas como son la enfermedad coronaria, la hipertensión, el cáncer y las alteraciones psicológicas que son la consecuencia de la obesidad. Trabajar en los temas, ¿no?, relacionados con el diagnóstico, con una evaluación de estado nutricional, con el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura y controlarse de manera permanente para poder llegar a mejorar esta condición de la obesidad. Bien, hemos tenido realmente unos ponentes de lujo, desde ver las políticas de salud, hemos mirado las dos enfermedades que más nos afectan, enfermedades no transmisibles, con lo cual está viniendo afectado. Las intervenciones también muy pertinentes. Tenemos una política multisectorial de salud y que dice un país saludable al 2030, donde señala 3 objetivos prioritarios. El primero, mejorar hábitos y comportamientos de la salud de la población. El segundo, mejorar el acceso de servicios de salud. Y el tercero, ¿no?, que se indica aseguramiento universal de la salud para todos. Estas son propuestas que nos quedan a nosotros como preocupación y como las propuestas de la Academia Peruana de la Salud, gracias a la doctora Gloria de los Ríos, que nos está invitando a hacer una propuesta de trabajo conjunto, a la doctora Irma también por sus aportes y a todos los invitados. Yo con esto termino la parte de la moderación e invito a la doctora Pecheira, a la doctora Ruth Seminario, para que puedan hacer el cierre de nuestro foro Salud y Desarrollo. Un agradecimiento a todos los participantes, miembros de la academia, profesionales y de la salud y de otras carreras, y también a estudiantes que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Entonces, esperamos las palabras del cierre. Bien, agradecemos infinitamente a los 3 ponentes, sus excelentes disertaciones en este 53 foro que ha organizado la Academia Peruana de Salud, en memoria también a nuestro paz presidente, el doctor Francisco Sánchez Moreno. Agradecemos al comité organizador, a los presentes en este foro. Hemos tenido bastante audiencia, estamos con muchas, diríamos, reflexiones importantes en los 3 temas
que van a ser asumidos naturalmente para las conclusiones y difusión en su revista de la Academia Peruana de Salud. Muchas gracias a todos y damos por clausurado el 53 Foro Salud y Desarrollo organizado por la Academia Peruana de Salud. Muchas gracias, doctora Ruth. Muchas gracias a todos los participantes. Bien. Muchas gracias entonces. Muy buenas noches.